Bienvenidos al Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y hoy agradecemos a nuestro patrocinador Safety Cover Tactical Solution. Es una empresa mexicana dedicada y especializada en uniformes y equipamiento para empresas de seguridad privada. Y nuestro invitado especial en este episodio es Fer Pérez, que vamos a estar hablando de los detractores de vino. Vamos a platicar historias acerca de cómo ha habido temas importantes alrededor del alcohol o a la gente que no le gusta tanto consumir alcohol. ¿Y le podremos llamar detractores, Fer? Podríamos llamarle detractores, por supuesto, creo que sí. Ok, y bueno, Fer, además de que eres mixólogo, también alquimista de bebidas, podríamos decir. Pues sí, digo, realmente tengo una carrera completamente distinta a lo que hago en este momento. Estudié diseño integral en Bellas Artes y me especialicé en marketing gastronómico. Ok. Empiezo todo este tema del bartending aquí en Guadalajara. Tengo en este momento 41, los 27, 28 años, imagínate, ya llevo un rato. Ok, o sea, un rato, y es lo que más te gusta hacer, porque realmente a esto te dedicas actualmente y eres embajador de esta marca de whisky, Bushmills. Exactamente. Voy a cumplir 3 años representando una marca súper interesante y tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar hoy, porque pues si tuviera que dar una plática de whiskies del mundo, tendría que empezar hablando de Bushmills. Ok, es un whisky irlandés, me dijiste. Es un single malt irlandés, exactamente. ¿Y por qué? O sea, tiene que ver, por supuesto, porque parte de lo que vamos que nos vas a platicar, pues tiene que ver con todo lo que pasó en en Inglaterra, ¿ok? Con el tema de la ley seca, ¿ok? ¿Por qué tendríamos que empezar por hablar por este whisky? Ok, digo, definitivamente un tema histórico, sí hay una primera época oscura en la humanidad con el alcohol, que justo como lo acabas de mencionar, tiene que ver con Inglaterra. Pero antes de eso existían otro tipo de alcoholes y destilados y de hecho había una percepción completamente distinta hasta ese punto de la historia acerca del alcohol, ¿no? Antes el alcohol era un tema ritual, de conectividad, de tener como este tipo de iluminación, ¿no? Entonces, de hecho, por eso se le dice espirituoso, ¿no? O spirit, porque justo a través de este líquido tú podías conectar con el espíritu y poder tener como una iluminación, ¿no? Por ejemplo, es muy sabido que los griegos, a la hora de los que eran políticos, que estaban más bien los romanos, en ese momento, pues lo adoptaron también después, a la hora de tomar decisiones importantes para no sé, el imperio o algo así, se ponían a tomar vino, y a partir de ahí les llegaba como esta iluminación y tomaban las decisiones que tenían que tomar, ¿no? ¿Y por qué teníamos que hablar de whisky? Porque no nada más es whisky, no nada más es ginebra, pues bueno, o sea, tienen que ver también con el tema de whisky, tienen que ver con el tema de los celtas, tienen que ver con el Ishkibaja, en este caso, que es el paso cero del whisky, ¿no? Del año 1324, primera receta, en un libro que se llama The Red Book of Osiri, que lo escribían los monjes celtas. Y pues justamente aquí es donde todavía podemos hablar de una conectividad con algo superior, ¿no? De hecho, muchos alcoholes, digo, estoy yéndome por varias partes, si quieres tú interrumpeme, pero muchos alcoholes no tienen nada que ver en un principio con la forma o cómo se consumían, ¿no? El Ishkibaja, por ejemplo, que estábamos hablando en este momento, es algo que era medicinal, era un medicamento, era un tónico. De hecho, fue el primer medicamento para la primera gran pandemia de la humanidad, que fue la peste bubónica. Entonces esto se untaba, no se tomaba. Ok. ¿No? Y es súper interesante porque hoy justamente que vemos el whisky, ¿no? Y me encanta hacer este ejercicio. Si tuviéramos que hacer un arquetipo de una persona que toma whisky, pues la mayoría sin duda alguna te dice que sería esta persona hombre de 45, 50 años que se dedica a algo que tiene que básicamente es como mucho dinero, empresario o algo que realmente te da un estatus, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, actualmente el whisky es, la percepción que se tiene es la de un hombre exitoso con mucho dinero. Es un símbolo de elegancia, estamos de acuerdo, pero realmente no surgió así, surgió como un medicamento.
Y después del medicamento surgió como un símbolo de resistencia, por ejemplo, ¿no? Con todo este tema de la independencia de Irlanda. Y posteriormente se convirtió en una moneda de cambio, ¿no? Y termina siendo un símbolo de elegancia, ¿no? O sea, ¿me explico? Salud. Y bueno, antes de seguir con estos temas de moneda de cambio, el whisky, ¿no? Y todo el proceso que han tenido las bebidas alcohólicas, ¿no? Desde los simposios griegos y cómo se usaban las bebidas alcohólicas para rituales, ¿no? Incluso, pues también hay dioses destinados, ¿no? En el vino, al alcohol. Y hubo un cambio, ¿no? Un parteaguas, digamos, de cuando empezó a verse mal visto o empezó a ser mal visto beber alcohol. Sin embargo, antes hay que dar, ¿qué te parece? Salud y platícanos. Vamos a conectar con nuestros Vamos a- espíritus. Exactamente. Mm, Y nos preparaste un old fashioned. un old fashion. ¿Qué tiene el old fashion? O sea, ¿cómo se prepara el old fashion? Y cómo nace, ¿cuál es la historia de esta bebida? El old fashioned es se conoce como el primer cóctel de todos los cócteles, Ok. ¿no? De hecho, pues es un cóctel que surge como una receta genérica a la hora de tomar alcohol. En algún momento surgen diversos tipos de alcoholes, pero muchas veces estos alcoholes no eran tan ricos en paladar. Entonces lo que se tenía que hacer era endulzarlo con algo y echarle algún tipo de concentrado a algunos botánicos, ¿no? Entonces, esto poco a poco se fue haciendo como primero con brandy, después con coñac. En el auge del whisky, de repente lo apropia muchísimo, ¿no? Pero es un cóctel que se populariza muchísimo por ahí de 1880, más o menos. Pero posteriormente, ya en una cultura como más avanzada del cóctel en Estados Unidos de América, es como cuando ya podemos decir que ahí es donde más fama agarra, sobre todo en la época de la prohibición de Estados Unidos del alcohol, ¿no? Entonces, es un cóctel que a mí me gusta muchísimo. Las recetas son básicamente dos partes del whisky que más te guste. En este caso estamos utilizando un single malt irlandés que es Bushmills. Le ponemos a esto un poco de azúcar, que en algún principio era con un terrón de azúcar, ¿no? De hecho agarras el terrón, un vaso corto, como este, agarras le ponías una servilleta, le ponías el terrón, ponías el amargo de angostura, que es un concentrado de hierbas y ajenjo, ¿no? Y después de eso, desbaratabas ese terroncito de azúcar, lo haces como una pastita y le echabas el whisky. Esto que hasta que se acabara de disolver completamente y de integrar, y posteriormente le ponías un hielo y listo, te quedaba un old fashion, ¿no? Que es muy de repente, según la receta, pero se puede poner un twist de naranja, una media luna de naranja, incluso hasta una cereza marrasquín, entonces se puede poner, ¿no? Okay. En este caso no le pusimos nada de eso porque creo que el whisky cumple perfectamente con el post, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, el whisky está exquisito, está súper delicioso. Entonces, bueno, la verdad es que hay un montón de cosas que yo quiero que me platiques, que quiero conocer. Bueno, ya, el old fashion y su historia, y nos quedamos en que también este whisky es parte como de los inicios del whisky. Sí, definitivamente. O sea, esta receta que te contaba, que era el Ishki Baja, te digo, es 1324, ¿no? O sea, de hecho, es un dato que cuando lo aprendí fue como, wow, o sea, yo llevo aproximadamente como 10 años tomando whisky y trabajando para diversas marcas de whisky, ¿no? Pero durante mucho tiempo, o más bien, he ido descubriendo que mucha gente tiene como muchos mitos referente a este destilado específicamente, ¿no? Y uno de ellos es que de repente mucha gente piensa que el whisky surge en Escocia, pero pues realmente no. O sea, el paso cero es Irlanda. Entonces, si vamos a hablar de este whisky, bueno, de esta categoría tenemos que empezar a hablar definitivamente de Irlanda. Entonces, bueno, el Ishki Baja, que es justamente, lo voy a conectar un poquito, voy a intentar conectarlo. Acuérdate que empezamos platicando que justo el alcohol empieza como este tifo, no como un tema de estatus o o no sé, empieza más bien con un tema de conectividad espiritual, como algo más divino, ¿no?
medicamentos, estamos hablando de algo como para cuidarnos, ¿no? Entonces, el Ishkibaja es algo que empezaron a hacer los monjes celtas, que era una destilación de granos de cebada que endulzaban con miel y fortificaban con algunas hierbas de poder, ¿ok? Esto empezó siendo tónico. Entonces, todos los monjes que habitaban en las abadías o los monasterios de lo que hoy conocemos como Irlanda eran los que tenían el conocimiento heredado de los árabes, ¿no? Del tema del uso del alambique. Entonces, ellos podían y tenían el conocimiento de cómo hacer el ishkibaja, ¿no? Entonces, obviamente esto era como algo, reitero, como ritual de cuidado. ¿Qué sucede? Que aquí es donde empieza como tal vez los inicios de esto que vamos a hablar a través de todo el capítulo, que es como en qué momento se empieza a ver mal el alcohol. Pues bueno, una de las tantas historias es, está el rey Enrique VIII en ese momento gobernando y se casa con Catalina de Aragón. ¿Okay? Felizmente en un principio y posteriormente ya no tan feliz el rey Enrique VIII porque Catalina de Aragón no le puede dar un heredero, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese momento imagínate cómo no me puedes dar un heredero, ¿no? Él va con el papa del momento y le dice que necesita divorciarse, que necesita... ¿Y qué crees que le dice el papa? Entonces, Que no. ¿y qué crees ¿Cómo que hizo crees? Enrique VIII? Pues cambió su religión, ¿no? Se enojó. Sí, claro, se Se enojó. enojó bastante. Ajá. Y en ese momento podemos hablar de un divorcio muy fuerte entre la iglesia y el Estado. ¿Ok? Sí. ¿Qué sucede? Pues todo el dinero con lo cual se mantenían todos estos monasterios y abadías, pues ya deja de existir. ¿Y entonces qué sucede? Los monjes que vivían ahí, ¿de qué manera sobrevivieron? Pues enseñándole a la gente a destilar. Ya. O vendiendo la receta del ishkibaja. ¿Okay? O sea, claro, ya no, o sea, ya no está el proveedor y entonces ellos tenían que seguir. ¿Qué sucede? Que esto se sale de control, ¿no? Se sale de control y de repente empieza a suceder esto de que la gente quería destilar todo el tiempo, ¿no? El ishkibaja, este líquido. Y eso paralelamente en Inglaterra sucede con la ginebra, ¿no? De repente hay una sobredestilación de este tipo de líquidos y esto se empieza a convertir no ya en algo ritual, sino en un problema de salud pública. Por el exceso de producción que comenzó, a existir. Efectivamente. Entonces, algo tan divino en ese momento como que, híjole, ¿cuál es la palabra que podría decir? Se vuelve mundano, ¿no? Se vuelve como... Ok, en algún momento adquirir bebidas alcohólicas, el whisky o el gin, no era tan fácil económicamente hablando, o sea, realmente también por ahí, o sea, realmente era de, oye, nada más algunos tantos son los que pueden adquirir estos productos. Y después empiezan a producir pues en masa y definitivamente oferta-demanda y bueno, se abarata, quiero imaginar que va por ahí. Y se abarata y también la calidad y quiero imaginar que un montón de cosas, ¿no? De tragedias también, o sea, bueno y malo. Sí, ¿Ok? sí, por supuesto. Ahora, también tenemos que tener como muy claro que desde siempre, digo, y está bien chistoso hablar de esto, porque desde siempre el vino fue como la bebida de... Y reitero, no sé en qué momento se convirtió esto en algo exclusivo, cuando realmente era algo como para convivir. Los griegos lo hacían, los romanos lo hacían, pero posteriormente, de repente las altas esferas tomaban vino y posteriormente con el descubrimiento de la destilación, empezaron a tomar brandy o coñac. Entonces, estos tres destilados, bueno, estos dos destilados y este fermentado, era bien visto, ¿ok? Pero todo lo demás no. ¿No? Todo lo demás que era en ese momento el ishkibaja o tal vez el gin en algún momento no era bien visto. No era como lo popular. ¿No? Entonces, pues justamente suceden infinidad de cosas. Digo, me estoy clavando un poquito más hacia el whisky, pero, por ejemplo, Enrique VIII se crea todo esto, se sale de control completamente el tema de la destilación. Viene de repente Elizabeth I
y vienen con una visión de querer resolver esto de raíz. ¿Y cómo lo hace? Pues prohibiendo la destilación, comercialización o distribución de cualquier cosa. Obviamente a sus amigos, a sus círculos cercanos sí los dejaba hacer eso, pero a todo el pueblo en general no, estaba prohibidísimo. Y pues bueno, sabemos perfectamente cómo somos los seres humanos cuando nos prohíben algo que sucede, pues lo hacemos escondidas, ¿no? Bueno, y que a final de cuentas no ha habido hasta ahorita una prohibición, o sea, o de toda la historia que conocemos, sabemos que las prohibiciones realmente no funcionan. No ha funcionado. O sea, nunca han funcionado y al contrario, o sea, viene todo esto a hacerlo a escondidas. Exactamente, lo haces escondidas. Y más allá de eso, pues bueno, a partir de ahí se han construido imperios que sacan muchísimo dinero, ¿no? Como Al Capone, ¿no? Como el Capone, pero es más Bueno, eso todavía, antísimo, o sea, exactamente. todavía andamos muy lejos, andamos en otro, en Europa y en otros años, ¿no? Ajá. Pero luego viene, Pero por ejemplo, Elizabeth Estados Unidos. I lo intentó hacer y no lo logró. Ok. De hecho, se puso más intenso este tipo de situación. Ya te digo, en ese momento estaba bien interesante analizar la línea del tiempo porque esto estaba sucediendo en Irlanda y un poco de Escocia. En Londres está el tema del Gin Craze, que es justamente esta época oscura donde, pues podemos hablar justo de una época donde empiezan los inicios de la revolución industrial, ¿no? Donde ya hay mucha gente asentada y se están desarrollando muchísimas industrias y la gente popular o la gente normal iba a trabajar jornadas de 16 a 20 horas, o sea, estamos hablando de una jornada impresionante. Entonces, lo que hacía la gente en ese momento era tomar para no sentir, para olvidar. Relajarse. Entonces, fíjate cómo se pierde ahí la conectividad que tenías antes con esto divino, ¿no? Ahora ya es como más un tema de me quiero disociar, evitar. Ok. ¿No? Entonces, en Inglaterra está pasando esto con la ginebra. De ahí viene la litografía tan famosa que pueden buscar que se llama The Gin Craze, ¿no? Que es un retrato de la sociedad en ese momento donde puedes ver perfectamente a una mamá borrachísima, ¿no? Con su bebé cayéndose, ¿no? Y ves todo, hombres tirados en el piso, ¿no? Imagínate este entorno de calles sin pavimentar, mucha tierra, mucha, pues era insalubre todo eso, ¿no? Y sobre todo en un momento también donde el alcohol era más seguro tomar alcohol que tomar agua, porque pues, en ese momento también las medidas de sanidad pues estaban horribles, ¿no? Entonces tienes esta imagen en Inglaterra, tienes lo que está pasando en Irlanda y en Escocia, pero por otro lado tienes la otra cara de la moneda que es en Alemania. En Alemania se está haciendo muy buena cerveza, ¿no? Ya. Y eso era como bien visto. Entonces, de hecho los alemanes decían, nosotros estamos haciendo bien las cosas porque nosotros no estamos como Inglaterra, como me explicó. Nosotros estamos tomando cerveza y cerveza alemana y estamos haciendo procesos con cebadas malteadas, ¿no? Entonces tenemos muy buen producto. Era muy bien visto tomar vino, brandy, coñac o cerveza. Cerveza. Y tenía, o sea, y lo otro no. Whisky, gin y ron, no. Y tenía que ver pues, con con el porcentaje de alcohol o no, pues porque el coñac sí es muy bien visto y también alcanza otros porcentajes O más sea, altos o similares. yo creo que no tiene nada que ver más bien el argumento no tiene tanto que ver con el porcentaje de alcohol volumen, sino más bien de dónde surge esto. No, el Ishkibaga surge del pópulo, ¿no? La ginebra también es del pópulo, ¿no? El tema del ron, pues al final del día no era del pópulo, pero sí era de piratas y marineros. Entonces era como, pues, no, Y la cerveza en aquel entonces no era del popular, no. ¿no? O sea, tomar cerveza era... Porque acuérdate que de repente los inicios, o si tuviéramos que hablar de inicios de bebidas alcohólicas, pues bueno, los fermentos son los primeros, ¿no? Tenemos la hidromiel, por ejemplo, tenemos la cerveza o tenemos el vino. Y son productos naturales, o sea, tienen otro tipo de proceso, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la destilación, pues bueno, lo que sucede es que al popularizarse esto tanto, pues de repente hay un teléfono descompuesto en esta información. Y puede suceder que de repente esto que destilaban, pues no era de tan buena calidad.
¿no? Había tal vez líquidos con muchísimos, con altos contenidos de metanoles, por ejemplo, ¿no? El metanol es una molécula de alcohol que nosotros no podemos procesar. Entonces, ¿qué sucedía? Que de repente la forma en la que bebían esas personas en aquel momento, pues lo hacían por olvidar, aparte, y era demasiado, porque aparte era baratísimo. Por unos centavos podías tomarte. Hay una estadística, de hecho, no tengo el dato ahorita pero para ese entonces, tal vez una persona por un centavo podía tomar como 1,5 litros de ginebra en una semana, ¿no? Un centavo. Okay. Entonces, imagínate que tú estás, o sea, pongámonos en los zapatos de estas personas. Tienen jornadas laborales de 12 a 16 horas, ¿no? Cansadísimo. Seguramente están viviendo en un entorno donde no es nada fácil. Entonces, lo que quieren es tomar, tienen centavos, toman. Pero toman un líquido de mala calidad. Entonces, ya tienes un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental. Y luego le estás echando a tu cuerpo algo que no puede procesar. Entonces, había muchísima gente que o se quedaba ciega, en el mejor de los casos, ¿no? Mucha cirrosis, ¿no? Morían personas. Entonces, imagínate eso, pues de repente otras esferas de la sociedad pues lo veían como, no manches, o sea, estos bárbaros, ¿qué, no? Ajá, ya. ¿Explico? Sí, o sea, yo voy entendiendo, o sea, entonces ahí vamos a las prohibiciones, ¿no? O sea, oye, se puede estar destilando no idóneamente, entonces hay gente que sí comienza a tener efectos secundarios, entonces el problema es ese tipo de algo. Exactamente. Que ahí es donde, o sea, acuérdate, Enrique VIII yo creo que el iniciador de esta moralidad, ¿no? No, él desató como esto, y la reina Elizabeth I definitivamente dijo, esto está mal, Ok. ¿no? Pero después viene este otro rey que es el rey Jaime I. Y el rey Jaime I quiere acabar con ese problema porque ya es un problema de seguridad y de salud pública, ¿no? Pero él no lo prohíbe. Él lo que hace en ese momento es, ok, todos están tomando, pues vamos a sacar negocio de esto, Ya. ¿no? Entonces, es donde ya empieza ahí, yo creo que a partir del poder, ¿no? De los que gobernaban, empezaba justamente este tema de, a través de cobro de impuestos, a otorgar licencias, vamos a dictaminar qué está bien y qué está mal. Podemos hablar de eso tal vez. Y Pues, justamente el Jaime I es, hace ratito que platicábamos, porque tenía que empezar a hablar de Bushmills, es el que le da la licencia a un individuo que se llama Sir Thomas Phillips en el año de 1608, con una garantía real, ¿no? En la cual la licencia dice que pueden hacer Ishki Baja, Aquavit o Aqua Composita. Entonces, Bushmills tiene la licencia de alcohol más antigua del mundo, ¿no? Legal. ok. A partir de ahí, obviamente, viene todo. Ellos. Ajá. Ok. Y cuando dices Aquavit, ¿estás hablando del coñac? ¿O realmente O sea, todo? es que vuelvo al punto. O sea, Aquavit viene tal vez, o lo podemos relacionar con el coñac. Aqua Composita, podemos relacionarnos con otro tipo de destilado, no sé, vodka, por ejemplo, ¿no? Ok. O el Ishki Baja, que realmente es la palabra que hoy en día conocemos como whisky, ¿no? Ok. Ishki Baja, Ishki Ishke, Whiske, Whisky, ¿no? Ok. Y a través de esta evolución etimológica, estas 5 palabras pasaron aproximadamente 700 años. Para que le llamemos whisky. Exactamente. Y en Estados Unidos, whisky. No. Está bien chistoso. Te lo cuento rápidamente, Diego. De 1800 a 1850 aproximadamente, lo que tomaba la gente importante, los influencers de ese momento, la gente de acá, pues, ¿qué creen que era? ¿Brandy o coñac? Ajá. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, pues, las altas alcurnias, reitero, estaban como en este modo de ginebra para abajo, ¿no? Viéndolo hacia abajo. Pero el whisky irlandés empieza a hacer algo interesante. Empieza a copiarle el método a los alemanes a la hora de maltear su cebada. ¿Ok? Entonces, esto obviamente les da un handicap impresionante en el resultado final. Ya había bastantes, bueno, no bastantes, pero empezaba justo como un boom de destilerías irlandesas,
pero con un buen desempeño, ¿me explico? O sea, estamos hablando ya de cobro de impuestos, todo ese tipo de cosas, si quieres ahorita profundizamos en ese tema. Pero ya están haciendo buenos líquidos los irlandeses, ¿no? ¿Qué sucede? Para mala fortuna del brandy y el coñac, por ahí de 1800, no me acuerdo específicamente la fecha, pero es 1840, 1850, llega una plaga al continente europeo que es la plaga de la filoxera y termina aproximadamente con el 90% de todos los viñedos de Europa, ¿no? O sea, también tenemos que tener muy claro que en este momento el mundo era Europa, ¿ok? Y empezaba Estados Unidos tal vez. Pero bueno, entonces ya no tenemos vid, ya no tenemos vino, ya no tenemos vino, ya no tenemos brandy, ya no tenemos coñac. ¿Qué tomamos? Pero la gente ya estaba volteando a ver al whisky irlandés, ¿no? O sea, su primera opción de consumo era brandy o coñac, pero si no era brandy o coñac, whisky irlandés, ¿ok? Eso fue algo que benefició muchísimo a la industria de whisky irlandés. Los irlandeses ya estaban haciendo whisky de buena calidad. Los escoceses estaban empezando a hacer su whisky, pero no era de tan buena calidad realmente, ¿no? Eran whisky sobre todo que se destilaban en columnas o en coffee still, que son estos alambiques de columna que te dan mayor volumen, en menor tiempo y más barato, ¿no? Ok. Entonces, la gente cuando ya no tiene brandy o coñac empieza a tomar whisky irlandés. De repente Bushmills gana una medalla importantísima en la Gran Feria de París, que era el evento que dictaba las tendencias en ese momento. Como mejor destilado gana una medalla de oro. Y a partir de ahí hay una fiebre por consumir whiskies irlandeses. Hasta ese momento la palabra whisky era WHISKY. ¿Ok? Como siempre. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? De repente los escoceses, por querer competir en esta industria, pues empiezan a etiquetar sus botellas como Irish Whiskey también, ¿no? O a mezclar líquidos con whiskies irlandés para vender esto. Digo, esto es como más un tema de leyenda, ¿no? Se dice. No hay ningún documento que avale todo esto, pero es una leyenda que lo podemos encontrar hecho, ¿no? A los irlandeses no les parecieron nada chistoso esto, o sea, imagínate, ¿no? ¿Y qué crees que hicieron los irlandeses? En ese momento, la gente decía que el whisky irlandés se iba a convertir en la nueva llave del mundo. ¿Ok? ¿Cómo se dice llave en inglés? Key. ¿Cómo se escribe? Ya. Key. Entonces lo que hicieron justamente fue cambiar en la KY por el whisky. Y empezaron a etiquetar así sus whiskies. ¿Okay? Ya, y no me apropio de tu marca. Algo así. Y después de eso, pues, lo demás es estéreo, porque hay mucha migración de irlandeses a continente americano, ¿no? Y es donde empieza justo pues nace la industria de whisky americano, ¿no? Y por eso hay muchos bourbons actualmente que también tienen la palabra whisky. Ok. Pero es un tema más histórico, ¿no? Que no tiene nada que ver con una denominación de origen, con algo así. Ya. O sea, y bueno, y que también bueno, hablando del whisky escocés, pues que después tuvo más renombre incluso que los irlandeses, pero quiero imaginar pues todos los conflictos, ¿no? Que Irlanda ha tenido, pues es más fácil que, o sea, Escocia, sus vinos, o sea, de hecho, de ahí viene yo creo que el mito de la confusión, ¿no? Que creemos que el whisky viene de Escocia y no de Irlanda. Sí, y definitivamente tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, o sea, sí, Irlanda tuvo un reinado muy corto de ser el líder del whisky, ¿no? Aunque fue de 1880 a 1900 tal vez. Y ahí pasan cosas interesantes también. O sea, por ejemplo, está la historia de Aenas Coffee. Aenas Coffee era un terrateniente irlandés, bastante vivillo. De hecho, si hubiera una serie de este tipo, de whisky o de historia del alcohol, este brother sería un villano, ¿no? O sea, porque era muy pasadito. O sea, de repente como que era más vivillo. Entonces, él encuentra un invento que era un alambique de columna y lo patenta. O sea, ni siquiera era su invento, él lo patenta. O sea, él dijo, lo está haciendo. Venga para acá, lo voy a patentar. Y de hecho por eso se llama Coffee Still, por su apellido, ¿no? Él intenta venderle este invento a los irlandeses en este auge del whisky irlandés, pero ellos no quisieron. Pero ¿sabes quién sí quiso ese invento? Los escoceses. Entonces, ¿qué pasa? Irlanda está haciendo buenos whiskies,
al método tradicional con pot still y todo este tipo de cosas, ¿no? Que para la gente que no sabe qué es un pot still, si hiciera una analogía, es como si hiciéramos unos frijoles en olla de barro, ¿no? Y un coffee still es como si lo hiciéramos en olla express. El Roña Express, eso iba a decir Roña Express, ajá. Los escoceses empiezan a hacer mucho whisky en más volumen, les sale en menor costo. Que digo, también aquí podemos hablar del cobro de impuestos también que se acentuó, ¿no? De repente ya no nada más era un cobro de impuestos por alambique, ¿no? Porque había bastantes vivillos que, ok, tengo 5 alambiques de tanta capacidad, pues mejor me libro de los 5 porque me van a cobrar impuesto, y mejor hago uno grandote, entonces ya nada más tengo un alambique. Claro, porque los impuestos eran por tus alambiques, Exactamente. no como es ahora. ¿Ok? Ajá. Entonces, es bastante vivillos le dieron la vuelta a esta ley, bueno, a este cobro de impuestos, a este impuesto más bien. Y después el gobierno también se puso todavía más trucha. Digo, ok, vamos a cobrar entonces impuestos sobre la materia prima, ¿no? Entonces, si estás utilizando cebada, pues, ¿cuánto sobre tanta cantidad de cebada te va el impuesto? Y nuevamente le dieron la vuelta. ¿De qué manera vamos a utilizar un porcentaje de cebada y lo demás va a ser otro tipo de grano? Trigo, maíz o centeno, ¿no? Que ahí podemos empezar a hablar del inicio de lo que hoy en día conocemos como blended whisky, ¿ok? Y si a esto le sumamos este alambique de columna, pues bueno, definitivamente es el nacimiento de los blends. Ahora fíjate, ¿cuáles son los whiskies o los blended whisky más famosos del mundo? Dímelos. Son los que todos conocemos. O sea, pues entonces va a ser el Johnny Walker. Johnny Walker, ¿quién más? Johnny Walker. Johnny Walker, va a quedar ahí Tenemos Johnny Walker, tenemos Chivas, tenemos Valentine, tenemos Dewar's, tenemos Buchanan's, ¿no? Buchanan's. Ay, ¿cómo se me van a olvidar las marcas? Ok. ¿Estás de acuerdo? Todos esos son blends. Claro. Y estamos hablando entonces de los 5 caballeros del whisky escocés. Que ninguno de ellos destilaba, pero eran visionarios de negocios, ¿no? Si no hubiera sido por estos 5 personajes que estoy hablando de Tommy Dewar's, de Johnny Walker, de James Valentine y de John Buchanan, los hermanos Chivas. Hoy en día no podríamos hablar de una industria escocesa tan posicionada. O sea, hoy en día el 70% de toda la industria del whisky le pertenece a Escocia. ¿No? Estas marcas. Por estos individuos. Porque todos hicieron una innovación en el mundo, en la industria del whisky escocés. Y esto es súper interesante porque, por ejemplo, te voy a contar 2 nada más. O sea, Johnny Walker, su innovación más importante fue el diseño de botella cuadrada. ¿Estás de acuerdo? Para poder transportar más y sin que hubiera tanto peligro. Está este movimiento de mujeres enojadas y resentidas en Estados Unidos de América porque se les mueren muchos sus esposos por una fiebre de, nuevamente, el alcohol, ¿no? Entonces, hay tanta presión social por parte de las mujeres que justamente el gobierno acaba aceptando una prohibición de alcohol en Estados Unidos de América. En ese momento, Roosevelt estaba de presidente. Ok. ¿No? Es el que firma esa acta que prohíbe prohibición todo el tema de... Pues bueno, Tommy Dewar's, cuando firma a Roosevelt esta acta, lo que manda hacer, y este no el timing así, manda poner un camioncito de su marca con Dewar's enfrente de la Casa Blanca. Entonces eso fue un periodicazo nacional, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que estén firmando esto y frente de la Casa Blanca haya... Entonces fue una propaganda para esa marca impresionantemente en todo Estados Unidos de América. De hecho, sí. Hacemos un poco de estudio de estadística. Una de las marcas más vendidas actualmente en Estados Unidos de whisky escocés, blended, es Dewar's. Y fue por eso, ¿no? Entonces, cada uno de estos individuos tuvo una aportación impresionante, y no necesariamente en el tema de la destilación, sino más bien en el tema de negocios. ¿Vale? Y vuelvo al punto, o sea, esto sucedió mientras, tú lo decías hace rato, en Irlanda, pues estaban sucediendo cosas bien feas, ¿no? O sea, de 1900 a finales del siglo pasado, hubo muchísimas cosas. O sea, hubo 2 guerras mundiales, hubo una independencia de Irlanda, hubo una época de prohibición de alcohol en Estados Unidos de América, hubo un conflicto norirlandés, ¿no? O sea, 85 años donde de 1600 destilerías,
de repente, después de toda esta tormenta, solamente sobreviven 2 en Irlanda. En el centro, en Dublín, Middletown, que es esta destilería que hoy en día produce Jameson, bueno, de siempre. Y en el norte, en un condado que se llama Antrim, donde hay un río que se llama Bushmills, ¿no? Entonces, mientras Escocia estaba apropiándose todo el mundo, pues obviamente en Irlanda se quedó Ellos un poquito estaban en rezagado. Sí, definitivamente. claro, en otras preocupaciones. Ajá. Ya, oye. Sí, no, súper interesantísimo, porque quiero saber todo, ¿no? Y bueno, y de ahí viene, por ejemplo, o sea, el tema de los impuestos, ¿no? Que realmente decías, bueno, es que alguien vio la oportunidad, pero realmente sí es porque alguien vio la oportunidad, o realmente, o sea, o un poquito de todo, o realmente era como, de verdad, a través de los impuestos se va a consumir menos, entonces va a haber menos muertes, menos Ujú. menos enfermedad sobre estas bebidas que estaban causando, digamos, ciertos males, ¿no? ¿Tú qué crees? O sea, realmente, ¿no? En el tema de los impuestos. ¿Nacen para hacerte de dinero o realmente nacen para hacer un cambio en el pueblo, en la sociedad? Pues es que, o sea, te voy a dar 2 puntos de vista. Mi punto de vista un poco como más de lo que a mí me gusta del alcohol, que es justamente esta conectividad que tienes con algo diferente, que es un uso distinto del alcohol al otro uso que es evadirte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En algún momento esto que era tan bonito, como que pues sí, se pudrió de alguna manera, pero fue por justo este tipo de decisiones, o sea, ¿no? Fue primero como un resentimiento, yo creo que hubo en algún momento desde el rey Enrique VIII, ¿no? Y después fue como usándose para, ok, lo voy a hacer exclusivo y después justo fue como de repente algo que se podía compartir con toda la humanidad, de repente pues como que hubo la partición de los pópulos y nosotros, ¿no? Y después de eso, de repente, pues sí empezó a suceder este tema de, ok, ya se convirtió en un problema de salud pública, entonces vamos a querer controlarlo. ¿Y cómo controlas esto? Pues prohibiendo definitivamente no, pero entonces vamos a cobrar impuestos. Y ahí es donde creo que se empiezan a dar cuenta que es un gran negocio, ¿no? El tema de cobrar impuestos. Que al final del día sí sirve de cierta forma en la manera en que se consumen las cosas, ¿no? O sea, pero de cualquier manera siempre hubo como gente que hacía cosas más baratas o sí, o en lo obscurito, ¿no? Entonces, no se soluciona el problema de raíz, pero tampoco sucede el otro extremo que es como justo, o sea, no es como que todo se gana dinero, no se muere tanta gente como antes tal vez, pero sigue habiendo el problema, ¿me explico? Claro, o sea, realmente, a ver, pagamos impuestos con las bebidas alcohólicas, ¿no? A nivel mundial, ¿ok? Y hay problemas de alcoholismo, ¿no? Si podríamos irnos por ese lado, claro, pero también es que se cobra, pero a lo mejor no hay la información adecuada, ¿ok? Como para que se hagan estas propagandas, pero bien elaboradas, del consumo responsable y de toda esta historia tan bonita, o sea, de esta conexión, o sea, porque estamos hablando, exacto, ¿no? O sea, de estos inicios, ¿no? O sea, hablando de dónde viene el vino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de esa conexión espiritual y de cómo se le veneraba, ¿no? Y así como esa conexión bonita, que es como el consumo responsable, ¿no? O sea, que puedes pasarla bien, que lo puedes disfrutar. Porque para mí es bien importante que si conoces tú los orígenes de todo, ¿no? De todo arte, ¿no? Si tú lo conoces, pues lo aprecies, ¿no? Entonces, ¿será? O sea, que realmente lo que hace falta es como estar más informados, o sea, realmente, ¿no? O sea, un recurso, impuestos que se cobran, ok, pues paguemos impuestos, pero aún sigue habiendo problemas y no hay información suficiente para, digamos, para un apoyo de hasta dónde consumir o cómo consumir y cómo conocer las bebidas. Justo, y eso, o sea, siempre el tema de informarte bien de lo que estás consumiendo, en este caso alcohol, por ejemplo, te va a dar
definitivamente otro tipo de percepción de lo que estás haciendo, ¿no? Tienes otro tipo de conciencia. Y a partir de ahí, yo creo que incluso si como sociedad sucediera esto, incluso podríamos cambiar el tema del impuesto. O sea, definitivamente tiene que haber un impuesto porque tiene que haber una regulación. Pero imagínate que todo el mundo tuviera este tipo de conciencia, entonces el impuesto sería algo tal vez significativo, no sería como estos impuestos que hoy en día nos cobran, ¿no? Y sobre todo si está de moda, en este caso, por ejemplo, el agave, ¿no? Puso de moda a México en el mundo y de repente los impuestos aquí digo, conozco muchos amigos productores y que nos cuenten cuánto realmente es negocio tener un destilado, ¿no? Ya, sabemos. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos de historia? Bueno, estábamos hablando, ahí hicimos algún parte de, oye, cómo los impuestos y que a final de cuentas, pues también es parte, no podríamos llamar como detractor, como el impuesto, pero a lo mejor, pues sí, es parte de, oye, consume menos, ¿no? O sea, sí, si no te alcanza, Consume menos, si no te alcanza, exactamente, si no te alcanza, pues vas a consume menos. consumir menos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido, tú crees, el problema más grande que ha ocasionado una prohibición? Depende desde qué perspectiva lo estés, Ok. ¿no? Primera prohibición que podemos hablar en la historia de la humanidad, pues está justo que sucede entre Irlanda, Escocia y Inglaterra, ¿no? De hecho, es más conocida la de Inglaterra por el tema de la ginebra y todas las actas del gin que hicieron, creo que fueron 3, Ok. donde primero se prohíbe rotundamente, después se cobra un impuesto muy altísimo y al último como que dicen, ok, ninguna de las dos nos funcionó, vamos a poner un poquito más relajado el tema de los impuestos y vamos a competir realmente, ¿no? Porque acuérdate que en ese momento también algo súper importante era tener un destilado, un espirituoso de nación, ¿no? Ahí tenías a España con su brandy, tenías a los holandeses con el Genever, obviamente Inglaterra quería tener su propia cosa, entonces era que el gin, ¿no? Entonces justo esa percepción de cobro de impuestos excesivas se baja a, pues mejor vamos a trabajar todos juntos para tener nuestro propio destilado de nación, ¿no? Para dejar de comprar brandy o coñac, por ejemplo, ¿no? Y respondiendo como a tu pregunta respecto a si es malo o bueno o qué ha propiciado esto, pues bueno, también podemos hablar de la prohibición de alcohol de Estados Unidos de América, ¿no? Donde más allá de servir para que la gente deje de tomar, pues sucedió todo lo contrario. Entonces, sí estuvo mal, en el sentido de que siguió siendo un problema de seguridad, de salud pública, perdón, pero estuvo bien porque aparte, creo que es la parte más interesante, bueno, no la más interesante, pero sí es la más... Surge una etapa del alcohol en la historia que me atrevo a decir que es como más sexy, ¿Qué? que es justamente esta época de speakeasies, ¿no? Surge la nación de los speakeasies, que es Estados Unidos de América. Entonces, si de repente ya te dicen, no hagas esto, ya te lo prohíben, ¿no? ¿Cómo sí? Pero de repente empiezan a surgir lugares donde, aparte de que sí hacen lo que te prohibieron, pues para eso para que tú puedas entrar ahí necesitas un código o necesitas una invitación especial. Entonces ya estás hablando de algo exclusivo, ¿no? Ya estás hablando de algo que... Clandestino, pero Ajá, exclusivo. ya estás hablando como de algo aspiracional y decir yo quiero ser parte de eso. O sea, no nada más quiero hacer lo que me prohibieron, sino ahora yo también quiero estar ahí, ¿no? Y podemos entender, o podemos ver que surgen infinidad de speakeasies, pero grandes speakeasies, ¿no? Sobre todo en Nueva York y en Chicago, ¿no? Que son las dos ciudades ícono en ese momento donde toda esta prohibición se convierte en glamour, ¿no? ¿Viste la película de Gran Gatsby? Ujú. En algún momento hay una escena donde justo van al centro de Nueva York y van a un speakeasy. Y ahí te encuentras a personajes políticos, te encuentras a mafiosos, traficantes, te encuentras Artistas. artistas, ¿no? Claro. De hecho, si la ven nuevamente, en esa escena específicamente, el bartender, hay un enfoque así, el bartender que tiene, creo que es un tuxedo blanco, es uno de los bartenders más interesantes de la coctelería actual, se llama Simone Caporale, es un italiano y es ojalá fuera mentor, es de mis gurús, ¿me explico? Ok. Entonces, chéquenlo y van a ver ahí en un momento en ese paneo a este bartender italiano que aparte pone muchísimo, ¿no?
Entonces justo surgen todos estos speakeasies, surgen en gran parte de la cultura burlesque, ¿no? Mucho jazz, mucho soul, mucha cosa padre. Entonces creo que sí recuperó un poquito esta divinidad que antes se tenía, esta celebración en esta época oscura de prohibición, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también surge el tema de las destilaciones clandestinas, destilerías clandestinas, ¿no? Donde surge el moonshine, por ejemplo, que es este whisky sin añejamiento. Y que traficaban en botecitos como de conserva, ¿no? Ok. Y esto es súper interesante porque, aparte, aquí es donde surgen otras dos industrias, ¿no? Estados Unidos de América tiene una prohibición. En Canadá, obviamente, no hay prohibición, entonces empieza justamente el boom del whisky canadiense, ¿no? Con mucha influencia inglesa. Y en el norte de México empiezan muchísimas destilerías clandestinas también que justo servían para que los de Estados Unidos de América se vinieran para acá a beber, ¿no? De hecho, hay un whisky que se llama Whisky Juárez, que es un whisky realmente mexicano, ¿no? Se puede decir que es el primer whisky mexicano. En algún momento, ahí hay un tequila que se llama Fortaleza, que todo el mundo conocemos, que en ese momento, justamente aprovechando la época de prohibición, pues quiso venderles tequila añejado a los gringos, disfrazado de whisky, ¿no? Ok. ¿Me explico? Ok. Y yo, ¿cómo? O sea, y yo, ¿cómo? Es muy diferentes. Que de hecho ahí, pues, digo, ya tuviste a Diego contigo y Sí, Diego. te platico un poquito de Juanita, ¿no? ¿Quién es Juanita? Fíjate, bueno, de hecho, fíjate que Diego platicó de whisky. Estuvimos platicando con Diego de whisky, entonces no me ha contado la historia de Juanita. Pues Juanita, no manches, está padrísima esa historia. O sea, digo, rápidamente es como Diego en algún momento en casa de uno de sus abuelos fallecidos, empiezan a sacar las cosas para habitar en esa casa donde vivía y encuentra una caja fuerte. Esa caja fuerte, pues me cuenta Diego que la abre como las películas, le pide ayuda a su hermano que es médico y con un estetoscopio están como, ya sabes, Ajá. y la logran abrir y cuando la abren, pues obviamente empiezan a sacar infinidad de papeles. Entre ellos, digo, ya después, si tienen oportunidad de platicar con él, se emocionaron muchísimo porque encontraron una cuenta en Suiza, ¿no? Dijeron, ya, la armamos. Ya lo hicimos. Pues, desafortunadamente, pues no nada que ver con esa Que- cuenta. Pero lo que sí encontró Diego fue un cuadernito, un librito, donde había muchas recetas de macerados y fermentados que firmaba una señora que se llamaba Juana. Ok. Pero ya, Diego se metió a hacer un searching, usó algo genealógico y todo este tipo de cosas. Y resulta que, pues no hay ningún vínculo familiar realmente, pero Ok. uno de sus abuelos o bisabuelos tenía siempre muchos viajes o se la pasaba entre Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México. Y justamente las fechas datan de 1823. De 1923. 1923. Y es justamente la época de prohibición de Estados Unidos de América, imagínate. Pero bueno, básicamente es la historia hablando de toda esta parte histórica, ¿no? De la prohibición de Estados Unidos de América y cómo repercute y permea a otros dos países como Canadá y México, ¿no? En México no ha habido prohibición. Por supuesto que ha habido una prohibición, o sea, Sí. y fíjate, esta parte no la tengo tan bajada, pero sí hubo una prohibición y sobre todo fue en este periodo de 1900 a 1920. No me acuerdo qué presidente estaba en ese momento, pero sí hubo una prohibición y surge justamente en Chihuahua. Ok. Surge en Chihuahua, donde justo destilado Sotol. el sotol. Ahí, y pasa exactamente lo mismo que sucedió en Inglaterra y en Estados Unidos. Primero fue como una prohibición total, después fue como un cobro de impuestos impresionante. Y ahí fue donde no funcionó en México tal vez como esta propagación de una prohibición total. Y sí sucedió en Estados Unidos de América, ¿no? Ok. Para nosotros tuvimos una pequeña prohibición que no permeó. En toda la República. Pero mira, al final del día como mexicanos hubiéramos creado algo porque somos bien creativos. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que no funciona. No, es parte de la improvisación. Hoy no tenemos vaso de highball, pero lo vamos a hacer en estos. Y lo importante es, pues, que nos digas qué lleva la bebida y pues lo mejor, ¿no? El whisky.
Obviamente, digo, es uno de mis tragos favoritos. Aparte, es como que para refiliar, ya se nos acabó el Old Fashion. Pero bueno, esta bebida que popularizó el brandy y el coñac justamente en los 50 de 1800, la propia el whisky, justo en la historia que te digo que es cuando ya pasa la filoxera y el whisky se apropia de toda Europa, ¿no? Whisky irlandés, ¿ok? Entonces era una bebida muy, 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 muy padre y es uno de mis cócteles favoritos actualmente, entre mi top 5. Y históricamente era como que, ¿qué es un highball? Pues el highball es una bola alta, una bola alta que era 2 partes de alcohol, que puede ser brandy, coñac o posteriormente whisky irlandés, con agua gasificada y un poco de hielo. ¿Por qué era tan famoso este trago y por qué era tan fifí? Porque tener agua gasificada y hielo en ese momento era un lujo, ¿ok? En este momento, pues obviamente tenemos oportunidad de tener diversos tipos de hielos, ya diversos tipos de burbujas. Ya había hielo, pero hubo un tiempo que no había hielo. Exactamente. Claro. Entonces, es mi trago favorito. ¿Por qué? Porque puedo controlar el nivel de alcohol que quiero en mi sangre por medio del CO2 de la burbuja. Ok. Todo este es un tip. Si van a hacer una canita asada y tienen invitados como de borrachillos, ¿no? Sírvanles un highball, pero con el siguiente, digamos, truco. Si tienes un agua mineral con burbuja grande, va a oxigenar más. Vas a tener más oxígeno y tu torrente sanguíneo va a tener una circulación más rápida, ¿ok? Entonces, si tú combinas 2 partes de, en este caso, whisky con una burbuja grande, es muy probable que termines en un estado borracho muy rápido, ¿no? Por el Ok. tema de la circulación de la sangre y cómo procesa tu cuerpo el alcohol, ¿no? Pero si agarras y pones, por ejemplo, las mismas 2 onzas con una burbuja más pequeña, vas a tardar un poco más en ponerte en un estado borracho. Esto es muy fácil. Tienes un invitado muy borracho, en lugar de servirle 2 onzas, sírvele 1 onza y burbuja pequeña. Y va a estar bien a gusto toda la tarde la carnita asada, ¿no? O tú quieres beber y pasártela bien con todo durante un ratote con gran pila, pues haz esto. ¿No? Si quieres algo que te sepa fuerte, pero no quieres ponerte muy alcohólico, pues una burbuja pequeña con 2 onzas de alcohol. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. O sea, que aquí lo interesante está en el gasificado que vayas a usar. Y esto tiene que ver, bueno, por ejemplo, y si hablamos de Topo Chico, ¿qué tipo de burbuja es? Burbuja grande. Esa es de las grandes. O sea. Exactamente. Y dinos, por ejemplo, qué tipo de gasificada, de agua gasificada, es burbuja chica. Una San Pellegrino, una Perrier, una agua de piedra. San Pellegrino, Perrier, agua de piedra. Ok. Esas puede ser 2 contra 2 de Ajá. whisky. Es justo. Ok. Y si es esta, pues una. Ajá. Una y una. Muy bien. En el que vamos a improvisar con esto de poner hielo. Sí. No. Bueno, igual y bueno, ya exactamente. Pum. Y señorito. Nuestra cucharita, nos quedó para allá, nuestra pizza. Nada, no pasa nada. Vamos. Siempre en dos tiempos para que no. Ahorita nos dices 2 tiempos. ¿Eso Whisky. es un tiempo? ¿Eso es lo que sigue entendiendo? No, digo, siempre abrir en 2 tiempos el agua mineral porque luego se bate. ¿No les ha pasado que de repente es como. Yo Dos estoy tiempos, hablando dos 2 tiempos, 2 tiempos. Ok. 1 y 2 es agua mineral para que no explote. Esto podría servirse con un twist de algún cítrico, naranja o limón eureka. O incluso con una rebanita de manzana verde quedaría bastante rico, ¿no? Ok, bueno, Pero bueno. entonces, Ya tenemos justo otro alcoholito. que le llamamos highball. Es un highball. Ok, y que realmente le puedes decir highball a este tipo de preparación, pero no es exclusiva del whisky. No, puede ser con brandy, puede ser con Exactamente, ¿no? O sea, coñac, puede ser con ron, puede ser con tequila, mm, ¿no? ok. Puede ser un Claro. vaso alto. Por supuesto, entonces o sea, este estilo de bebida lo que te ayuda es que está diluido y puedes tomar más. Estás hidratado, vas a ir constantemente es diurético, ¿me explico? Y si nos tomamos esto, así como a mí me encanta el whisky, Whisky soda. el whisky solo,
pues realmente aguantamos menos, o sea, no hay forma Ya de... depende de tu capacidad, ¿no? Yo creo que hasta los mejores no aguantan tanto, Sí. ¿no? O sea, ahí tenemos límite de tomarnos, digamos, las cosas puras, que está bien rico, bien deli también, pero esto es una forma Sí, más de... amable. Tomas más, Exactamente. puedes llevarte las tardes del asado. Conectas. Acuérdense que el tema del alcohol es siempre el tema de la conectividad. ¿Qué? La conectividad y compartir. Ujú. Eso es la parte bonita del alcohol. Conectar y compartir. Entonces, un trago como estos es justamente algo con lo cual puedes conectar, ¿no? O sea, lo tomarías en una carne asada, lo tomarías platicando el chisme con tus amigas, con tus Claro. amigos, ¿no? O sea, ¿me explico? Algo así. Que es parte de las cosas bonitas Sí. que tienen para pues, las bebidas alcohólicas, ¿no? Que realmente sabemos que el exceso pues te llega a alcoholizar, a pues llegar a tener problemas, por supuesto, ¿no? Si pasamos esa línea, ¿no? Esa línea invisible entre eh, a volverse adicción. Sin embargo, lo que acabas de decir me encanta de que es una conexión, ¿no? O sea, cuando Conectar y realmente compartir. respetas de dónde viene, ¿no? La raíz, la bebida, y dices, oye, es parte del convivio, es parte de disfrutar y conectar con los amigos, con la familia, con la pareja. Ay, me encantó. Sí, justo eso. Bueno, ¿No? salud de nuevo. Saludcita. Y bueno, sigamos con Ok. con el tema de por ejemplo, con el tema de las prohibiciones, que me decías aquí en México, pues fue una pequeña, pero no ha habido un impacto y definitivamente, eh, pues nuestra creatividad, quién sabe, ¿no? O sea, hasta dónde llegan a la hora de una prohibición, como en el tema del alcohol, ¿no? Ujú. Que no lo hemos vivido. Y estamos hablando, digamos, de dos países que lo han vivido muy fuerte, ¿no? Pues es la parte de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que es como las historias y pues, si hablamos de religión y de las prohibiciones que hay ahí, pues también es otro tema. Pero aparte de estos dos grandes países, ¿dónde más se han dado prohibiciones que tú sepas así de... Pues la que sea más, o sea, la que te digo es la de México, ¿no? Seguramente si escarbas un poquito más podrás encontrar ahí tal vez alguna otra provisión en algún otro país donde el alcohol se convirtió en un problema de salud pública. Pero, o sea, me gustaría retomar un poquito más como el tema de lo padre y no padre que dejó una época de prohibición. Y, por ejemplo, la de Estados Unidos duró aproximadamente 13 años. Surgió El rey de tres. todo este glamour que te digo, se convirtió en en algo prohibido, pero que era sexy, ¿no? Era algo deseable. Surgen infinidad de speakeasies, pero también surge la mafia, ¿no? Y surge el tráfico de alcohol tanto en Canadá y México hacia Estados Unidos, ¿no? Y también los más picudones, o sea, los mafiosos más picudones, pues obviamente traficaban directamente desde Inglaterra y la isla de Irlanda o Escocia, ¿no? Entonces, digo, hay una serie que seguramente han visto que se llama Peaky Blinders, ahí pueden ver completamente como todo este tipo de cosas. Pero lo interesante después de toda esta época, que fueron los 13 años de prohibición, cosas que dejan, pues obviamente el tema de la cultura speakeasy, ¿no? El tema de algunas técnicas que utilizamos actualmente los bartenders, que es la técnica steer, por ejemplo, ¿no? Que es una técnica donde refrescas y enfrías, pero sin hacer ruido con el shaker, ¿no? O también surge lo que hoy conocemos como la NASCAR, ¿no? Las carreras. Cuando termina toda esta prohibición, pues obviamente durante los mafiosos tenían sus coches, donde tenían sus rutas para escapar de la policía, pero en muchas ocasiones sus coches eran muy pesados, entonces empezaron justamente a modificarlos para quitar las piezas y se volvían más ligeros. Y obviamente después de esto, ellos ya tenían sus rutas de escape. Qué interesante. Cuando termina la época de provisión, pues la gente de dinero compra estos coches y los empieza a correr por hobby. Y ahí es donde son los inicios de lo que hoy conocemos como la NASCAR. Ah. Entonces son como cosas también que lo vemos ya después y ¡pum! Claro, o sea, a final de cuentas, ese tipo de prohibiciones, hablamos de que existe innovación, ¿no? Creatividad. O sea, oye, hay algo prohibido, pero a partir de todo esto han nacido cosas pues, muy interesantes. Sí, y aparte estás hablando de la época dorada del cóctel, ¿no? O sea, surgen las versiones de Old Fashion, surgen en Manhattan, surge un Boulevardier, surge
cócteles impresionantes que tienen más de 100 años de existencia en este momento y son top 3 en cualquier bar del mundo, ¿no? Oye, y Fer, y surgen porque también había malos destilados, que había necesidad de coctelearlos. O sea, realmente era como, oye, pues hay una prohibición, entonces pues no puedes destilar a lo mejor tan apropiadamente. Entonces a lo mejor también había como todo este tipo de tranzas donde, eh, Pues no sé. tenías que ser como muy, muy cuidadoso con los insumos que tenías en el momento. No podías conseguir, era difícil. Entonces, lo que poco que tenías, pues tenías que usarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y algunas cosas tal vez necesitabas endulzarlas o ponerles amargos para que supieran mejor. Ya. O también surgen como métodos de conserva, ¿no? O sea, sirve tal vez como hay algunos, cada vez que surgen como un shrub, por ejemplo, que es como una conserva de algún tipo de fruta que les llegaba, les podemos hacer como infinidad de recetas. O sea, sí surge mucha creatividad y eso está padre. Sí. Por ejemplo, me atrevo a compararlo como ahora que estuvimos en pandemia, que estuvimos encerrados, y hubo muchísima creatividad y mucha innovación al respecto, ¿no? Entonces sucedió, claro que lo mismo. Pero bueno, una vez que termina la época de producción de Estados Unidos en el 33, podemos hablar de una época donde se acentúa o se apacigua un poquito todo esto. Empieza justamente a haber como más regulación en destilerías, hay bartenders que después de todo este auge glamuroso empiezan a estudiar más, a prepararse más y todo se estabiliza un poquito, ¿no? Esto, por ejemplo, hasta tal vez 1980. ¿No? La gente de hecho no tomaba tanto, sí tomaba, pero no tomaba tanto. O sea, como que hubo obviamente ciertos países donde se tomaba un poco más por nuevamente conflictos sociales, ¿no? O sea, podemos hablar de la Gran Depresión de Estados Unidos de América, ¿no? El Black Friday, cuando cayó la bolsa, todo, la economía mal. Que ahí es justo donde surge esta corriente de coctelería que es la coctelería tiki, ¿no? La gente no tiene dinero para viajar a las playas o vacacionar, entonces dos bartenders con una creatividad impresionante ponen sus bares y los bares los visten como en las Polinesias, ¿no? Como en Hawái. Y empiezan a utilizar muchísimos jugos y empiezan a utilizar jarabes especiados y es justo como te transporta a no estar en esa depresión, ¿no? O sea, a un lugar que tal vez parece que estás en una playa de vacaciones, Que ¿no? no lo estés, pero se siente. Ajá. Ok. Y ahí es donde aparece algo bien bonito, que es una coctelería con muchísimo color, que es los 80s y 90s, ¿no? Ujú. 80s y 90s, donde si no vieron la película de Tom Cruise, la de Cóctel, véanla. Ok, Es buenísima. lo he visto. Y retrata completamente lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, muchísimos cócteles con colores, así como este tipo de Así colores, como ¿no? O sea, nuestro logo. padrísimo. Una etapa bastante padre, con cócteles con mucho azúcar, sí, definitivamente. De hecho, había como vodkas de diferentes sabores, todo este tipo, ¿sí te acuerdas? El Absolute, mandarín, vainilla. Ah, claro, claro. Ajá. En los 90 más, Ajá. los 2000 todavía, ¿no? Del 2000 para acá, ya podemos hablar de algo que se llama craft, ¿no? Ya hay como una profesionalización del bartender. Entonces ya estás hablando de un individuo que te sabe historia, que te sabe técnicas, que te sabe todo esto. Entonces se empieza a meter un poco más el tema de la destilación y empiezan a ver como todos estos bartenders que son como ya rockstars, ¿no? Ujú. Y con toda la razón, porque ya conocen de infinidad de cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de una época donde el cóctel y los bartenders de los cocktail bars vuelven con este glamour, pero ya con un conocimiento. Y ahí es donde tal vez es del 2000 al 2010 más o menos, es donde se puede hablar de una época de alcoholismo más exquisita, ¿no? Sin salirse de control, sucede todo esto, ¿no? Viene después del 2010 para adelante, pues la generación Z y todo este cambio radical a no beber alcohol. ¿Que se le llama el enero seco? No, ¿No? Dry ¿Eso January es un no? movimiento que surge en Inglaterra, por ahí, no sé si la fecha sea del 95 al 2000 más o menos, Ah, o surge sea, esto, y es más bien como un reto, era un reto de, a ver, no vamos a beber, y es como nada más, y se popularizó, ¿no? Que es el Dry January.
que de hecho lo voy a hacer próximamente, ¿no? O sea, esto es como para, o sea, tómate tu mes Para desintoxicar. para limpiarte. Pero tal vez sí Ok. estás hablando de una conciencia distinta. Me gusta eso, definitivamente, porque volvemos como iniciamos esta plática, ¿no? Hay una conciencia para tomar alcohol, Ujú. ¿no? Conectas, compartes, pero también eres consciente de que hay que darle también este ciclo de detox a tu cuerpo. Me gusta muchísimo eso, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, a final de cuentas, sabemos que hay efectos secundarios, ¿no? En el exceso de alcohol, Ajá. definitivamente, ¿no? Entonces, pues es parte de la conciencia que debemos de tener, ¿no? A la hora de consumir, disfrutar, gozar, conectar y también saber que hay límites, ¿no? Y que si duramos, ok, un rato sin tomar y limpiamos nuestros órganos, pues claro que es gran ayuda, ¿no? Definitivamente. Y, por ejemplo, parte de la responsabilidad que yo tengo como representante de esta gran marca es transmitir eso a mi comunidad de bartenders, ¿no? Tenemos bueno, tenemos una plataforma en Casa Cuervo, que es la dueña de esta marca que tiene más de 415 años, que se llama Mixólogos Maestros. Y en esta plataforma intentamos darle herramientas a la comunidad de bartenders en México en 3 columnas vertebrales, ¿no? Una que es el tema del mindfulness, ¿no? Otra que es el ADN, por supuesto, de todas nuestras marcas, ¿no? No nada más como enfocándonos a nuestra historia, sino hablando de la categoría en general y dándoles herramientas para que ellos conozcan más. Y la tercera columna es esta columna donde tratamos de darles herramientas que nutran todavía más su carrera, ¿no? Dándoles cursos con financieros o con personas profesionales que hacen branding personal o, no sé, cualquier tipo de herramienta que pueda servirte en cuestión de innovación, administración, comunicación, ¿no? Incluso hasta cursos de teatro para que ellos puedan ser como un poquito más seguros a la hora de estar hablando, etcétera, etcétera. Ah, Y justamente acabamos de tener uno aquí en Guadalajara, donde invité a cierta comunidad de bartenders y me los llevé a boxear, órale, qué padre. ¿no? O sea, estás hablando de muchos bartenders que son sedentarios, ¿sabes? O sea, porque aparte Y es bastante intenso ser un bartender. Vives de noche, estás cargando cosas, claro, desvelas, el metabolismo es claro, completamente distinto. Pero me encantó, porque ya lo hicimos en Monterrey y en Guadalajara, y me encantó que nadie se rajó, ¿no? Sí nos metieron una buena rutina, pero al final todos acabaron felices, contentos con esta segregación de serotonina, de dopamina. claro, y lo que hace el box, pues, también. Obviamente. Oye, repíteme, ¿es, a través es como una asociación, lo que me acabas de decir, o Es no? Es una plataforma educativa plataforma educativa por parte de de Cuervo, Casa Cuervo, de exactamente. Casa Cuervo. Y tú eres parte de, o tú eres quien administra o gestiona. No, obviamente todo el equipo de Brand Education de Casa Cuervo está involucrado. Estoy hablando del embajador de todo lo que son agaves, como Dobel, el embajador de vodka, que es Titos, ¿no? Que tiene una cultura bien padrísima con el tema de la filantropía hacia los animalitos, que es impresionante. Está Mezcal Creyente, está Matusalén, y pues obviamente estoy yo con el tema de maltas, que es Bushmills. Ok. Entonces, cada uno de nosotros embajadores tiene o está a cargo de ciertas comunidades del país, ¿no? En mi caso me toca estar a cargo de la comunidad de Tijuana, de Monterrey y de Guadalajara, ¿no? Y constantemente estamos haciendo eso. De hecho, bueno, ¿cuándo me voy, Fer? El domingo, ¿verdad? El domingo me voy a Tequila Ok. a hacer la clausura del año de todos estos bartenders. Entonces viajamos a todos estos bartenders aquí a Guadalajara, los llevamos a cenar, bueno, pues llevamos a comer, tenemos con la reunión protocolaria de todo el curso, donde vemos resultados, etcétera, etcétera. Y después nos llevamos a un bar hopping y al otro día nos llevamos a Tequila, ¿no? Nos llevamos a Tequila para tener un curso especializado ahí para este tipo de bartenders, que es como la alineación galáctica de México de bartenders. Y nos quedamos una nochecita y nos regresamos el martes y ya cada quien se va a su casa. O sea, esto está súper, o sea, me emociona. Porque, o sea, hay promoción realmente de una cultura dentro de la institución que es el alcohol. También puedes tener una, o sea, puedes tener cuestiones eh,
digamos, agregarle esta parte sana, estas cosas que le dan valor, por supuesto, a la salud, al bienestar. Y que exista una empresa, ¿no? Como Casa Cuervo, que o sea, que realmente está haciendo cosas para crear mejoras a la hora de que dices, vendo alcohol, pero también estoy ayudando a los bartenders para que ellos se inspiren, ¿no? A través de lo que están haciendo, o ellos vivan, ¿no? Esta parte saludable de bienestar también. Justo eso. O sea, hay una frase que viene de la cultura celta que dice, si la marea sube, todos los barcos salen a flote, ¿no? Y de eso se trata esto, ¿no? De jalar parejo y en comunidad, ¿no? O sea, si le va bien al bartender, me va a ir bien a mí. Si le va a ir bien al bartender, le va a ir seguramente bien al huésped que tuvo esta experiencia con él y se fue contento, ¿no? Entonces, sí es súper importante para nosotros que evolucionemos la percepción del alcohol y más enfrentándonos actualmente a justo nueva generación que no está tomando tanto alcohol, que también, o sea, todo tiene dos enfoques. Hablamos de la prohibición hace rato, ¿no? Y había, por supuesto, la parte oscura y la parte padre, ¿no? La parte padre de este movimiento de non-alcoholic beverage o el tema de low ABV, que es justamente los alcoholes con baja graduación alcohólica, ¿no? Pues está bien padre porque de repente sí está a gusto que llegas a un lugar y tal vez no tienes ganas de echarte algo duro, cada 40% de alcohol, pero te puedes echar algo que tenga un 7.5% de alcohol, ¿no? He tenido oportunidad de ir a bares donde ya tienen incluso desarrollados cócteles por calorías y porcentaje de alcohol. Que eso me parece genial, ¿no? Impresionante, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que de repente el azúcar no es tan saludable, entonces ya hay otro tipo de cosas como agave, por ejemplo. El agave lo pueden tomar los hipoglucémicos, ¿no? Que es algo impresionante. Entonces, bien ahí, digo, reitero, siempre cuando tengamos todas estas herramientas de información y tomas la decisión, está perfecto que la hagas. Pero si de repente lo estás haciendo nada más por tendencia y porque, ay, no, o no, como tal vez, no tengo nada en contra de los veganos, nada por el estilo, pero de repente conozco gente vegana que ni siquiera tiene un argumento para decir, soy vegano por ¿no? O sea, si lo tienes y lo sabes y tienes las herramientas para tomar esa decisión, está perfecto. Si no, pues mejor pruébalo, ¿no? Definitivamente. Entonces, fíjate, sí hay estadísticamente actualmente hay un índice de menos consumo de alcohol. Y está bien interesante clavarte en eso porque venimos de una pandemia donde el alcohol se disparó. El consumo de alcohol fue brutal. Claro. Y después de la pandemia ha caído muchísimo. ¿Otra vez? Mindfulness está padrísimo, ¿no? Te ayuda, o sea, cuidar tu cuerpo está padrísimo. Pero de repente está esta parte oscura que nadie está volteando a ver. Y sí te dicen muchas estadísticas que actualmente el consumo de alcohol ha bajado. Pero han subido otras cosas. Pero el consumo de droga ha subido, aumentado. Claro, creo que también es parte de la desinformación, ¿ok? Porque es como esto, ¿no? O sea, satanizamos el alcohol y el alcohol está mal. Claro, pues al final de cuentas el alcohol, si te pasas de ciertas copas, pues por supuesto te va a marear, vas a tener efectos secundarios y, o sea, no manejes, o sea, un montón de cuidados que tienes que tener. Pero no significa que dejes de tomar alcohol y luego pruebes otras cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas también es como parte, creo, de la desinformación que está viendo o sea, tanto mal, incluso, ¿no? Yo te puedo decir el azúcar, ¿no? O sea, a lo mejor dices, oye, yo no voy a tomar alcohol, pero no sé, mi capuchino con... Le pones un poco de café a tu azúcar, con ¿no? un montón de cosas. O sea, sí creo yo de que, a ver, o te cuidas de todo, ¿sabes? O te das permiso de ciertas cosas que creo que a mí me gusta esta parte, ¿no? De, oye, a mí me gusta el alcohol, ¿no? Realmente, bueno, igual a eso me dedico, ¿verdad? A eso me dedico, me gusta, pero me encanta comer sano, me encanta ejercitarme, me encanta meditar, me encanta estar bien conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de mi estar bien, ¿sabes? O sea, como, oye, mi gusto, mi copita ¿no? Y busco todas esas herramientas que me puedan ayudar a tener una vida lo más equilibrada posible, lo más en el mejor bienestar que yo pueda estar, pero para los que nos gusta, por ejemplo, te puedo decir, oye, las calorías, pues las voy a cuidar, ¿no? A lo mejor no le voy a entrar a los tiquis, ¿no? A los cócteles tiquis, digo, me los ahorro, pero otras cosas sí. Entonces,
creo que también es parte como toda esta satanización, ¿no? Que está viendo que creo que si es consciente y tú dices, no me gusta el alcohol, no quiero tomar, no me gustan los efectos, está respetable y está genial, ¿no? Definitivamente. Y más ahorita que tenemos una etapa tecnológica impresionante de hiperconectividad, que, o sea, hemos estado platicando a través de todo este tiempo de las partes buenas y malas. O sea, a mí me gusta siempre como hacer énfasis en que no todo es bueno y malo, o sea, checa las dos partes. La hiperconectividad está impresionantemente padre porque si la sabes usar, te puede dar información y puedes evolucionar tu conocimiento. Entonces, pero desafortunadamente esta etapa de hiperconectividad lo que está haciendo es que nos está desconectando entre seres humanos. Y reitero, el tema del alcohol, igual comparto el gusto contigo, es un tema de conectar y compartir, ¿no? O sea, ¿quién no ha de repente cocinado con su pareja y abren la botellita de vino tinto, ¿no? ¿Quién no ha salido con su hermano o hermana y se ha tomado unos buenos tequilas o unos buenos whiskies y se estrecha más la amistad, ¿no? ¿Quién no ha cerrado un buen negocio a través de un buen trago de whisky, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas no debemos de sacarlas, o sea, de nuestra cabeza. Y también es importante entender que tenemos una sola oportunidad para ser la versión que somos en este plano. Entonces, si podemos pasarla y conectar y compartir de mejor manera a través de un destilado o un vino o una cerveza, ¿de qué mejor, no? Pues sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, pues salud. Pero de toda nuestra plática y de toda esta historia, ¿no? Que de las prohibiciones, ¿qué es lo que tú rescatas? O sea, de todas estas historias, o sea, 2 preguntas. ¿Algún mito que todavía quieras desmitificar en cuanto al alcohol? Y 2, de todo esto, ¿qué es lo que a ti te deja o lo más interesante que tú digas, lo más destacable? Híjole, algún mito. Pues creo que más allá de mitos me quedo con las leyendas, o sea, porque el mito siempre fue justo que el alcohol era el malo. Ujú. Ese fue el mito, ¿no? Y siempre intentaron prohibiendo o queriendo prohibir el alcohol, solucionar esto. Reitero, o sea, y soy muy repetitivo en esto, pero acuérdense, el origen del alcohol era algo divino, de conexión, un tema espiritual, de Ujú. compartir. Eso es lo bonito del alcohol, ¿no? O sea, te podemos hablar desde el vino, desde incluso hablando específicamente de México a través de todos estos fermentos que habían antes, ¿no? Que se utilizaban como temas rituales, ¿no? En Sudamérica también hay muchísimos em, destilados o fermentos de ese tipo. Entonces, con eso me quedo. ¿Qué es lo que no está bien? El abuso. ¿Qué no está bien? El cobro excesivo o más bien el tema de generar lana por generar lana nada más, ¿no? Que es con impuestos, ver un negocio que no está tan bien. Me explico porque la prostitución de esto tan bonito no me gusta definitivamente. Entonces, ¿qué me quedo de lo padre? Pues no manches, o sea, la creatividad que surgió en la época de la prohibición, o sea, realmente darnos cuenta que cuando el ser humano es orillado a una época de crisis, sale siempre una versión renovada y mucho más fuerte de él, ¿no? Y eso me encanta. Históricamente hablando, podemos hablar de infinidad de innovaciones de eso, ¿no? Te platicaba de Tommy Doers, por ejemplo, ¿no? El primer individuo en proyectar un comercial de su propia marca en un muro en Nueva York. Y era el primer comercial de cine. No sé cómo le hizo, pero lo hizo. Entonces, hay infinidad de cosas que están padrísimas, ¿no? Actualmente me gustan muchísimas marcas que están justo haciendo non-alcoholics cosas, ¿no? Hay mucha comunidad o muchas personas que no tienen o no pueden tomar alcohol, pero pues tampoco se sienten muy cómodos llegando a un bar pidiendo un agua mineral o una limonada. Entonces, si de repente hay una oportunidad de tener un martini sin alcohol, que se puede, ya lo están haciendo y esto está padrísimo, ¿no? Nuevamente la creatividad, me quedo con eso. Y no sé si ya te contesté las dos preguntas. Pues sí, bueno, creo que sí, ¿no? Que sí había
algo que desmitificar. Nos hablamos me dices de las de leyendas, ¿no? Y qué es lo que te queda de toda esta trayectoria, ¿no? Exactamente, desde los inicios y luego contestaste perfecto, ¿no? Oye, que nos quedamos con eso, ¿no? Con las bebidas han nacido, o sea, su historia es como de conectar y que luego vienen las prohibiciones y luego decimos, pues luego no funcionan, ¿no? Como Vamos a seguir bebiendo alcohol, definitivamente. Eso sí, te les prometo, ¿no? sí, a los que nos gusta, sí, definitivamente, ¿no? Y los que no les gusta van a acabar bebiendo. No sé si a los que no les gusta, no, y la verdad es que está padre, ¿no? La gente que no le gusta tomar y no le encuentra, ¿no? Digo, sabor, está genial, ¿no? También respetable, ¿no? Más bien creo que a quienes sí nos gustan y que es parte de lo que hacemos en este podcast, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, de verdad es que esta plática puede seguir y seguir y seguir y seguir hablando de más historias y por supuesto, ¿no? Que tienes mucho acervo, ¿no? En todo esto que tiene que ver con el alcohol, con la mixología. Y creo que lo bonito es que queremos compartir y los que así nos gusta tomar, ¿no? Realmente buscar que la gente encuentre ese inicio, ¿no? Esa raíz que a mí me gusta de, oye, ¿de dónde viene esto, no? O sea, nos acabas de decir que este whisky, de hecho aquí viene, 1608, ¿ok? Que es el primero el primer whisky en el mundo que tiene su licencia. Entonces, este tipo de historias creo que es las que hacen que cuando tú te sirves este whisky, dices, algo especial debe de tener, ¿no? Y bueno, y si nos vamos a la gente que está detrás y que hace posible que tú y yo estemos aquí bebiendo algo tan maravilloso, pues, por supuesto, te puedo decir, oye, grandioso las bebidas alcohólicas, ¿no? Todo lo que aporta en economía y lo que aporta en muchas cosas, sin excesos. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Salud. Yo salud en gaélico irlandés. Dime cómo se dice en gaélico irlandés. Slanja. Slanja. Entonces vengo a los tres. Slanja. Ok, Slanja. Salud. Ter, compártenos tus redes sociales, dónde te vamos a seguir. Bueno, viajas mucho y por supuesto, ¿no? Sobre todo con la marca, pero haces eventos tú, haces algo de algo. Hacemos consultorías, por supuesto. Pues ahí es donde utilizo lo que realmente estudié, que fue el tema de diseño integral. Creamos conceptos integrales en tema de coctelería, todo este tipo de cosas. Sí viajo bastante con Bushmills. Tenemos por ahí unos proyectos con Diego, bastantes que vas a saber próximamente, unos RTDs, unos non-alcoholic alcoholes que vamos a tener bien padres. Me pueden encontrar en Instagram, principalmente. No sé en qué momento se me ocurrió poner ese nickname, está un poco complicado, de todos modos, ahí lo anotan abajito, ¿no? Pero es @soyferperez, ¿no? Próximo año vamos a tener cosas impresionantes. Vamos a tener algo que se llama Whiskey Tiny Talks, que ya hicimos un lanzamiento hace poquito aquí en Guadalajara. Lo va a ser a nivel nacional. Y básicamente es algo que sucede alrededor del whisky. Así como el tequila tiene su propia personalidad y dicen por ahí que el tequila te pone a bailar o te hace hablar otro idioma, o como de repente el mezcal te pone místico mágico, el whisky te pone a platicar, ¿no? Y te pasó ahorita, ¿no? Entonces, este evento surge a partir del whisky. Cuando era más joven, adolescente, siempre me gustaba juntar como diversos grupos de amigos que no se conocían entre ellos, y ese experimento social siempre pasaba algo padrísimo, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo en estos eventos que se llaman Whiskey Tiny Talks, que solamente es un evento que nunca se repite. Y junto a gente que no tiene nada que ver una con la otra, y de ahí surge algo padrísimo, en lo cual les doy una experiencia con el whisky, e invito a alguien musicalmente excepcional, y se pone padre el asunto. ¿Y cuándo es? Ya sabrán. O sea, todavía no nos quieres dar fecha, pero nos vas a avisar en tus redes, también a nosotros nos avisas. No, obviamente ustedes están invitados. Para sí, o sea, para hacerte publicidad y para ir y... No, vas a tener que ir. Aunque no me invites, güey. No. Bueno, a mí me fascina el whisky. Sí, me parece una bebida, pues sí, todas mágicas, pero me encanta tomar whisky.
también vino, pero el whisky. Ok. No, el whisky, la verdad es que bueno, maravilloso, ¿no? Tengo poco tomando gin, ¿ok? Y también he tenido bonitas sorpresas. No, el gin es precioso. El gin es precioso. Si tienen la oportunidad, vayan a probar. ¿En qué lugar es el mejor martini que has probado ver? Así que digan, tienen que ir a probar. Ok. Buenos martinis, vayan a Chaneque. Chaneque está en la Americana. Es un gran lugar, un gran concepto que surge de Morelia. Okay. Y me encanta ir los lunes, nos encanta ir los lunes porque son lunes de martinis a 100 pesitos. Dicen ahí que muy bien. Vayan, Gin Juanita, por supuesto. sí hay. Ahí pueden encontrar Gin Juanita, Juanita. pueden encontrar Bushmills, por supuesto, pero sobre todo van a encontrar una experiencia bastante padre. Que de hecho, este fin de semana, bueno, no sé cuándo vaya a salir esto, pero No va a salir, sí, no va a salir este fin de semana. es su aniversario, entonces está padre. Chaneque. Bueno, Sí. pues aún así, aunque no sale en la semana del aniversario de Chaneque, pues los felicitamos, ¿no? Por su aniversario. Y claro, Así es. Fer, pues muchísimas gracias por estar aquí. gracias a ti. Nos seguimos viendo. Gracias por compartirnos tantas cosas bonitas. Y bueno, pues esperemos el evento. Definitivamente, estén pendientes. Agradecemos a nuestro patrocinador Safety Cover Tactical Solution, equipos especializados de seguridad, así que protege tu equipo y contáctalos. Y bueno, yo soy Deneira González, les mando un fuerte abrazo y no olviden en seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y bueno, suscríbanse al canal y pueden ver este episodio con Fer acerca de prohibiciones en el tema del alcohol, así como otros tantos episodios maravillosos en YouTube, en Spotify y en Amazon Music. Bueno, un fuerte abrazo. Chao, chao.